A continuación, matemática, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de razones trigonométricas del área de matemáticas. Hoy contamos en la interpretación de lengua de señas con Nancy. Gracias, Nancy. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad numérica y pensamiento lógico. Pero recuerda que antes de iniciar, debes lavar tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos o utilizar gel antibacterial como hacemos aquí en el programa. También te recuerdo que tienes que tener a mano lo que son tus cuadernos, hojas y materiales que puedas utilizar para el día de hoy en la clase. Cuando hablamos de razones trigonométricas nos estamos refiriendo a lo que son cómo encontrar los valores del seno, coseno y tangente, que son las básicas que nosotros vamos a reconocer en el desarrollo de los triángulos rectángulos. Luego de ello, en programas adicionales veremos lo que es la ley de senos, la ley de cosenos y otras que nos permitirán a nosotros desarrollar todas las identidades trigonométricas conocidas. También te recuerdo que es muy importante que puedas tomar nota de cada uno de los temas que estamos desarrollando y lo puedas hacer de una forma ordenada para que al momento en que puedas repasar tengas tus notas en orden y puedas comprender de una mejor manera lo que has aprendido aquí. Entonces, de esa manera iniciamos. Basándonos siempre en un triángulo rectángulo, nosotros vamos a establecer, como hemos dicho en programas anteriores, que tenemos una serie de ángulos internos dentro de un triángulo. Y los hemos llamado alfa, beta, y en ese caso pues es un ángulo recto que es de 90 grados. Ahora bien, nosotros ya sabemos esto. También sabemos que tenemos un valor aquí de x que no conocemos, un valor en y un valor que le vamos a llamar resultante. Este como tal, su nombre le indica, resultante de lo que tenemos en x y lo que tenemos en y. Pero es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque vamos a establecer varios aspectos que es del conocimiento que tú ya tienes. Alfa más beta más 90 grados va a ser igual a 180 grados. Un ángulo interno tiene 180 grados para trabajar. Ahora también sabemos nosotros que r cuadrado va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Estos son conocimientos previos que tú ya tienes adquiridos de programas anteriores. En otros programas le llamamos, en lugar de la R, pues tenía la letra C y usábamos A y B, pero la R resultante también es conocida como la hipotenusa. Ahora, continuando en este mismo orden de ideas, nosotros vamos a establecer el seno del ángulo. Vamos a trabajar primero para el ángulo alfa y luego para el ángulo beta. Seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto partido la resultante. ¿A qué va a ser igual esto? Al seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto al ángulo alfa. El cateto opuesto es y dividido r, mire. Y ahí tenemos nosotros cómo encontrar el seno de alfa. Ahora vamos con lo vamos a hacer aquí para que se vaya viendo. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente dividido la resultante.
el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente al ángulo alfa. Mire, va a ser X dividido R. Y de esa manera nosotros ya conocemos el seno y el coseno. Pero también tenemos que utilizar la tangente. La tangente es otra función trigonométrica. Tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa dividido el coseno de alfa. Entonces, la tangente de alfa, vamos a hacerlo acá, la tangente de alfa va a ser seno de alfa, ya sabemos que es y sobre r, y dividido r, y el coseno de alfa es x sobre r. Aplicando producto de extremos y medios, las r se cancelan y nos queda solamente tangente de alfa va a ser igual a y dividido x. Entonces, estas tres identidades que tenemos en este momento son las razones trigonométricas. Seno de alfa es y partido la resultante, coseno de alfa es x dividido la resultante y la tangente de alfa es y dividido x para el ángulo alfa que se encuentra en esta posición. Entonces tenemos que tomar muy claro hacia dónde estamos referenciando estos valores. Muy bien. Pero también podemos hacer el mismo procedimiento para encontrar beta, que es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí vamos a colocarlos en orden. Seno de alfa va a ser igual a y dividido r. Coseno de alfa va a ser igual a x dividido la resultante. La tangente de alfa va a ser igual a y dividido x. Los vamos a colocar acá y luego vamos a colocar los de beta. Ahora vamos a borrar esta parte de acá y vamos a encontrar los valores para el ángulo beta. Ahora trabajando el ángulo beta. Seno de beta va a ser igual al cateto opuesto dividido la resultante. El cateto opuesto a beta, ¿quién es? X dividido la resultante. El coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente dividido la resultante. ¿A qué va a ser igual? Beta, el cateto adyacente ahora es y dividido la resultante. Mire. Y entonces la tangente de beta va a ser igual al seno de beta dividido el coseno de beta. ¿A qué va a ser igual a esto? A x sobre r dividido y sobre r. Cancelamos las resultantes y nos quedan en términos de x y y. Tangente de beta va a ser igual a x sobre y. Y esta es la parte que quiero que tomemos en consideración. Seno de beta es x sobre r, referenciando al otro ángulo que tenemos acá. Luego tenemos el coseno de beta es y partido r, que es siempre referenciado al nuevo ángulo. Y la tangente va a ser x partido y. Ahora lo vamos a escribir acá para que podamos observar que son muy parecidos. Seno de beta va a ser igual x partido r. Coseno de beta va a ser igual a y partido r. Y la tangente de beta va a ser igual a x partido y. Consideremos entonces que son similares las operaciones, pero no son las mismas. ¿Por qué hago referencia a esto?
porque a la hora de estar trabajando nosotros tenemos que hacerlo ordenadamente. Si va a trabajar con respecto al ángulo alfa, utiliza estas identidades, estas razones trigonométricas. Si lo va a hacer referenciado al ángulo beta, utiliza estas otras razones trigonométricas. Muy importante reconocer cuál es el ángulo que usted está trabajando. Una vez encontrado el valor de uno de los ángulos, usted ya sabe por definición general que alfa más beta más 90 grados que tiene el ángulo va a ser igual a 180 grados. Ahí tenemos nosotros la manera correcta de resolver esta situación que tenemos acá. Y podemos hacer también la última demostración que corresponde al proceso de la razón trigonométrica. Y que da apertura al nuevo programa que tenemos para desarrollar de las identidades como tal. Fíjese bien, usted tiene r cuadrado es igual a x elevado al cuadrado. Si trabajamos con respecto a alfa, pues vamos a tener aquí x va a ser igual a r coseno de alfa y y va a ser igual a r el seno de alfa. Si lo trabajamos con respecto al ángulo alfa, entonces r cuadrado va a ser igual, en lugar de poner x cuadrado yo voy a poner r cuadrado coseno cuadrado de alfa más r cuadrado seno cuadrado de alfa. Dese cuenta que tenemos un común denominador que es r cuadrado. Entonces tenemos r cuadrado va a ser igual a r cuadrado coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa. Este que está multiplicando pasa a dividir. R cuadrado dividido r cuadrado va a ser igual al coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa. Estos dos se vuelven 1 y entonces la identidad seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1. Partiendo de las razones trigonométricas que tenemos, nosotros llegamos a esta identidad. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y de aquí desprendemos una serie de funciones trigonométricas adicionales que veremos en próximos programas. Ten presente de guardar todo tu material en una forma ordenada y que lo puedas establecer bien. Lleva siempre un registro muy cuidadoso de cada una de las actividades que estamos haciendo, sobre todo en el caso de las demostraciones matemáticas que hicimos el día de hoy. Porque de ellas tú vas a poder referenciar siempre los problemas que vas a trabajar de aplicación. Puedes tener también la ayuda de un adulto para compartir la información que estás aprendiendo y adicional a ello puedes trabajar con alguien más en casa haciendo ejercicios aplicativos que veremos en próximos programas. Recuerda, hoy vimos lo que es razones trigonométricas. Recuerda siempre estarte lavando tus manos con agua y con jabón o utilizando gel antibacterial. Pero lo más importante en este momento, quédate en casa. Nos vemos en una próxima oportunidad.